Buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Y el resto de gente qué? Esperemos un momentico a ver si se conectan o si de pronto saben qué les pasó. ¿O será que cancelaron?
Buenos días. Me escriben ahí, por favor, el nombre y el código en el chat. Si saben de pronto por qué los otros que se durmieron o estarán de viaje o qué. Bien, en la clase anterior igual quedamos, precisamente vimos todo lo que era las formas del agua en el suelo, pues términos que hay que saber específicamente para, pues son con los que vamos a tratar de aquí en adelante. Tanto lo que tiene que ver con el tema específico que hoy aprenderemos, si Dios quiere, que es lo de permeabilidad, la ley de Darcy, ¿sí? Es específicamente una aplicación de mecánica de fluidos, ¿sí? Para lo que tiene que ver con específicamente los suelos. Entonces, como siempre, todo lo que hemos tratado, lo que tiene que ver con suelos, siempre es un poquito diferente al resto de situaciones que vemos de pronto en otras asignaturas que manejan los mismos temas. Entonces, la ley de Darcy y el coeficiente de permeabilidad. Ojo, dentro de los temas estos, ya nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta incluso que ya estamos vinculando absolutamente todos los temas que hemos visto hasta el momento. ¿Por qué? Porque todo esto ya son aplicaciones directas de ensayos que se le hicieron, digamos, adicionales a lo que ya habíamos trabajado en temas anteriores. Es decir, esto está muy vinculado con el tipo de grano, está muy vinculado con el tipo de suelo que se encuentra, directamente está relacionado con las relaciones gravimétricas o volumétricas. Entonces, aquí en general vamos a precisamente a, a ver cómo y en qué tiene que ver que el agua, ¿sí? Como fluido, como líquido que vamos a tratar en general, de verdad, cómo interactúa con el suelo. Entonces, en mecánica de suelos se refiere precisamente lo que es la permeabilidad. La permeabilidad se refiere a la mayor o menor facilidad con que el agua puede fluir a través de los vacíos continuos del suelo. Entonces, por ejemplo, eso que yo les había dicho que investigaran respecto de lo de permeabilidad de cabeza constante y cabeza variable, en general es un ensayo de laboratorio que se tiene o se realiza precisamente para determinar qué tan fácil, ¿sí?, deja pasar el agua un suelo. Todos esos ensayos, tanto el de cabeza constante como el de cabeza variable, en general, para poder permitir el flujo del agua, tienen que estar saturados. Es decir, tiene que haberse llenado todos los espacios vacíos o poros con agua. Cuando eso ocurre, en ese momento ya empieza, si existe un flujo, ¿sí?, un caudal que entra a una muestra de suelo y va a salir, se supone que tiene que ser el mismo caudal. Lo que varía es la velocidad y eso es lo que vamos a ver acá, porque eso depende precisamente de unos factores desde el punto de vista de estar relacionados con el tipo de suelo, específicamente con sus vacíos. El agua única y exclusivamente transita por un suelo es por los espacios vacíos o por los poros. Entonces,
Se refiere a la mayor o menor facilidad con que el agua puede fluir a través de los vacíos continuos del suelo. Y está determinado por esta fórmula, B igual a K por I, ¿sí? La ley de Darcy es eso específicamente, B igual a K por I. ¿Donde B quién es? B es la velocidad de descarga. Ojo, o con este tipo de nomenclatura, porque se pueden estar de pronto ahorita confundiendo respecto de cuando estemos hablando de volumen. Y claro que vamos a relacionar esas létricas debido a que pues lo que son vacíos o poros, ¿sí? Espacios continuos en un suelo, pues directamente estará relacionado con el volumen de vacíos. Entonces, velocidad de descarga, que es la cantidad de agua que fluye por unidad de tiempo a través de un área de sección transversal unitaria bruta de suelo en ángulo recto con la dirección del flujo. Ojo, esta cuestión de la velocidad, precisamente ya vamos a ver un dibujito donde se entiende cómo es que se tiene que, digamos, analizar respecto de cuando tengamos un suelo. Recordemos que los estratos de suelo no necesariamente son todos, digamos, eh, exactamente recticos. Es decir, no es que estén absolutamente con líneas rectas separados. Entonces ellos pueden tener inclinaciones. Esas inclinaciones en general me pueden estar afectando directamente las condiciones del flujo del agua. ¿Y qué es lo otro que tenemos? Ah, bueno, K. ¿Qué es K? Conductividad hidráulica, también conocida como el coeficiente de permeabilidad. Y en general es eso, es un coeficiente, ¿sí? Un numerito que depende, ¿sí? Depende directamente de lo que es el tipo de suelo. La conductividad hidráulica se expresa en centímetros por segundo o metros por segundo. Ojo con eso porque pues, precisamente esas son unidades de velocidad. Es decir, que ese coeficiente de permeabilidad está directamente relacionado con la velocidad con que se permite pasar el agua. Si eso es así y ya definimos que la velocidad de descarga, pues obviamente tiene que tener unidades de velocidad, quiere decir que ese otro término que acompaña por ahí, ese término I, debe ser un factor adimensional, ¿sí? Porque lo que le va a dar las unidades de velocidad, pues ya es específicamente el coeficiente K. En algunos casos, pues se presenta en milímetros por segundo, centímetros por segundo. En todo caso, la mayoría de las veces nosotros siempre vamos a expresar específicamente lo que es el coeficiente de permeabilidad K en centímetros por segundo, ¿sí? Y ese término I, de pronto de lo que ustedes vieron, ¿a qué será igual? ¿Qué significará esa I? ¿Qué encontraron ustedes cuando estuvieron investigando lo que tenía que ver con permeabilidad? Ahí de una vez tenía que haber aparecido. El gradiente hidráulico. Un gradiente hidráulico, ok, un gradiente hidráulico realmente lo que es una variación de algo. Un gradiente es prácticamente una derivada, ¿sí? Una variación. Y en este caso en particular, Dice que es la carga hidráulica sobre la longitud de muestra.
¿sí? Y es lo que se conoce como gradiente hidráulico. Y resulta de dividir la diferencia de altura en los niveles piezométricos. De dos puntos de suelo, es decir, vamos a tener una referencia entre dos puntos precisamente un estrato de suelo donde podemos determinar un punto 1, un punto 2 y dependiendo de la variación que exista de sus niveles o de sus alturas, pues podemos determinar lo que es una cabeza piezométrica. Para el caso lo de cabeza piezométrica es lo que tiene que ver específicamente con lo que es la ley de conservación de energía en mecánica de fluidos.
Listo, entonces la ley de Darcy, lo de permeabilidad, realmente es esto, velocidad igual a K por I. Y ese I, en general, es el gradiente hidráulico. K, el coeficiente de permeabilidad, y se expresa en unidades de velocidad, normalmente centímetros por segundo. Ojo, aquí podemos verificar específicamente que el gradiente hidráulico debe ser adimensional porque es H sobre L. H es una longitud y L es una longitud. Tienen obligatoriamente que estar en las mismas unidades para poder, digamos, que se cancelen y por tanto nos queden solamente las unidades del, del coeficiente de permeabilidad K, que se expresa en unidades de velocidad para obtener precisamente una velocidad. Vamos a también a poder apreciar otro tipo de velocidad, es decir, hay una velocidad que para el caso es la velocidad de descarga y la otra, la que específicamente se maneja dentro de los poros. Ojo, ustedes en mecánica de fluidos tienen que aprender obviamente todo lo que se conoce como cabeza de presión, cabeza de velocidad, algo que nos determina en general lo que es digamos, la ecuación de continuidad o de energía precisamente en materia de mecánica de fluidos. ¿Qué pasa con esto? Que para nosotros, lo que tiene que ver con esa H que estamos hablando del gradiente hidráulico, va a ser los niveles, ¿sí? La diferencia de niveles de dos puntos dentro de un mismo estrato de suelo. ¿Qué es esto? Esto es lo que se conoce como piezómetros. Un piezómetro no es más que digamos, un tubito, un aparatico, donde yo puedo medir las alturas de presión que se tienen precisamente en determinado material, en este caso el suelo. ¿Qué ocurre ahí? Ah, bueno, se supone que todo esto es un mismo sistema, es decir, es la misma agua, ¿sí? Cuando es un mismo sistema, normalmente para que exista flujo debe haber una diferencia de niveles, ¿sí? Para que el agua transite por acción de la gravedad. Si no, obligatoriamente requeriría de algún agente externo tipo mecánico, ¿sí? Una bomba o demás. Para el caso de mecánica de suelo, nosotros siempre vamos a asumir es que eso se está moviendo por acción de la gravedad. El resto de cabeza, es decir, la de posición, la de velocidad, para nosotros en este caso en particular de mecánica de suelo, son tan pequeñas, ¿sí? Que nosotros no las vamos a despreciar, es decir, no las vamos a tener en cuenta. Entonces, realmente lo que nosotros en lo que nos vamos a interesar específicamente
en lo que nosotros nos vamos a interesar es específicamente en lo que es la diferencia de alturas. Y ojo, ojo con esto. Esta L es específicamente esa longitud que está atravesando el agüita, ¿sí? En este caso. Y nótese, en este caso en particular, de que, el flujo del agua, ¿sí? Es exactamente paralelo a esa longitud. Es decir, vamos a tener en cuenta para cuando ya estemos desarrollando ejercicios que si existe un plano inclinado, por ejemplo, como este caso, la inclinación, la longitud que yo voy a tener que utilizar para determinar un gradiente hidráulico, es decir, un H sobre L, esa L obligatoriamente tiene que ser paralela al flujo. ¿Sí? Entonces, ¿quién es esta? Específicamente estos dos valores son con los que yo determino lo que es el gradiente hidráulico.
¿sí? Entonces, en general, este gráfico es el que ustedes manejan en mecánica de fluidos respecto de la ecuación de Bernoulli de conservación de la energía. De ahí nosotros vamos a despreciar un poco de cosas, solamente nos vamos a quedar con lo que nos interesa, que vamos a trabajar específicamente en mecánica de suelos. Y para el caso son estos términos, por ejemplo, la diferencia de alturas de agua de un mismo sistema, es decir, que el agua que está fluyendo desde un punto más alto va a ser la misma que está llegando a un punto más bajo. Esa diferencia de alturas es lo que me genera una cabeza de presión en este caso, ¿sí? La cabeza piezométrica. Y esa específicamente es la que me genera que al haber esa inclinación de que se va a presentar un desplazamiento de agua. Esas diferencias de alturas, eso es precisamente una medida de longitud. Es decir, si esto es de una cota, supongamos 600, y esta es de una cota, supongamos 550, pues la diferencia entre ellos será 50. 50, pues para el caso podrían ser metros. Entonces, esos 50 metros es ese dato H que nosotros vamos a poner acá, ¿sí? Es decir, esa H es exactamente igual a la diferencia entre una altura superior del nivel de agua de un mismo sistema menos la altura inferior dentro del mismo sistema de agua. Es decir, el agua que hay por aquí es del mismo sistema que está saliendo por acá. Y específicamente tenemos que determinar cómo es la inclinación del terreno en algunos casos. Es decir, que el flujo, ¿sí? El flujo se debe digamos, desarrollar paralelo a la longitud precisamente que existe entre esos dos puntos. Para el caso, esta L, si esto fuese un sistema simplemente horizontal, pues L sería un valor directamente que se puede sacar. Si nosotros tenemos aquí un ángulo, si tenemos un ángulo, obligatoriamente nosotros deberemos, si no tenemos de una vez esa longitud y tenemos una longitud, digamos, horizontal, tendríamos que descomponerla por acción de las funciones trigonométricas para poder determinar específicamente la longitud que es paralela al flujo. Esta, obligatoriamente, esa longitud es paralela al flujo. Por favor, todos ya escribieron el nombre y el código ahí en el chat. Listo, entonces de ahí es donde específicamente vamos a utilizar lo que es la fórmula del gradiente hidráulico. Es decir, que este dato de saber la diferencia de alturas y saber o determinar lo que es la longitud del flujo, ¿sí? Que debe ser paralela al flujo, ¿sí? Esa longitud, es decir, el recorrido que está haciendo el agua entre un punto y otro punto, por decirlo así. Para el caso es el recorrido que hace el agua entre un punto A y un punto B. Y tiene que ser obligatoriamente una distancia que debe ser paralela al flujo. Entonces, este caso en particular, este dato, nosotros siempre lo vamos a tener que determinar o lo vamos a requerir para poder obtener lo que son las velocidades de descarga y eventualmente otra velocidad que ahorita vamos a trabajar, que es la velocidad de poros.